Entramos a la tercera época, en este recorrido de las corrientes epistemológicas. En este momento nos encontramos en la época moderna, ubicada en el siglo XV y que concluye en el siglo XVIII con la caída de Constantinopla en poder de los turcos. En la época moderna el concepto de ciencia cambia radicalmente, ya se cambia el lenguaje de contemplación, como lo hicieron los griegos, y todo se reduce a la importancia de la naturaleza, a los procesos de controlar, describir, predecir. En este momento, el Renacimiento, la época moderna, toma como punto de partida todo lo que proviene de la naturaleza, es decir, decidir, inducir generalizaciones que permitieran establecer leyes, teniendo como base la experimentación controlada por un método. Entre los representantes de la época moderna encontramos a Francisco Bacon. Inicia la preocupación por el método científico fundado en el experimento. Para él, el conocimiento no puede seguir siendo un problema de teorías, de una comprobación rigurosa, donde intervienen fuerzas extrañas u obstáculos propios de la naturaleza humana, como los prejuicios, las tradiciones y el sentido común. Es un problema de método. El investigador debe seguir unos pasos muy precisos para obtener un conocimiento verdadero, que permita garantizar el control de los fenómenos naturales, el que busque dominar la naturaleza. Para ello introduce el método experimental. Un segundo representante es Galileo Galilei. Fue un físico, pero influyó de manera decisiva en la filosofía. El experimento jugó un papel muy importante. Considerado el fundador de la ciencia experimental moderna, se basó en la observación directa de las cosas sensibles. Los datos sensibles debían ser corregidos por la razón y comprobados con experimentos, para poder formular por último conclusiones en forma de leyes matemáticas. La ciencia debió observar directamente las cosas sensibles y no basarse en observaciones hechas por otros. Otro representante de la época moderna fue René Descartes, quien abarcó la problemática filosófica, científica, teológica y metafísica. Considerado el representante del racionalismo, ya estudiado en la primera unidad, quien prestó atención al conocimiento de la naturaleza bajo la óptica de la física y la matemática. Consideró que el hombre debe tener un control material de la naturaleza mediante un trabajo metódico ejercido por el entendimiento, pues es el entendimiento y no la experiencia la que permite el ejercicio de la ciencia. La sola experiencia da un conocimiento confuso de la realidad. La razón permite llegar a verdades eternas, por ser la mediadora entre la naturaleza y la actividad humana. El último representante de esta corriente fue Immanuel Kant. Para él, la ciencia moderna en sus orígenes es una crítica al conocimiento, cuyo fundamento no reposa sobre la experiencia. Muestra cómo todo conocimiento comienza en la experiencia, pero no se funda en ella porque el fundamento de la ciencia es el principio de la causalidad, es decir, todo fenómeno debe explicarse en términos de causa y efecto. Cuando se trata de conocer o explicar cualquier suceso, no hay otro horizonte de referencia que la naturaleza. La tarea de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos. Kant afirma: si para los griegos existía el mundo de la realidad independiente de mí, para los modernos el mundo de la realidad depende de la manera como aparece en mí.